Pasamos, hermanos, a la lección 10, hermano. La lección 10. La lección 10, hermanos, la hemos titulado Cuando el hombre contempla al rey, hermanos. Seguimos estudiando el ser ontológico de Dios, hermanos, y creo yo que al nosotros considerar todo lo que hemos visto durante el desarrollo de esta lección, en semanas anteriores, hemos visto, hermanos, el Dios que decreta todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos visto al Dios que crea sin depender absolutamente de nada, hermanos. Y en ese mismo sentido, hermanos, sostiene y gobierna todo, absolutamente todo cuanto existe. Al contemplar a Dios de esta manera, hermanos, no podemos en nuestra humanidad permanecer neutrales ante esta verdad. No es posible que miremos al Dios de las Escrituras y conforme vayamos viendo a ese Dios que refleja, que revela las Escrituras, nosotros sigamos pensando de nosotros de la misma manera como pensábamos. Esto, hermanos, porque el verdadero conocimiento de Dios nunca va a dejar al hombre intacto, hermanos. Entender, buscar, anhelar el verdadero conocimiento, hermanos, de Dios, siempre va a llevar a producir un cambio en la vida del hombre, hermanos. En la vida de la gente que ve y entiende esta realidad. Y la Escritura comienza con una afirmación que es importantísima, hermanos, y que establece esta realidad. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, debemos aprender que esta afirmación de Génesis no es solamente una declaración de origen. No es solamente una declaración de origen. Muchas veces cuando queremos explicar el origen de las cosas, nos vamos inmediatamente a Génesis 1. Pero Génesis 1, hermanos, va mucho más allá que una sola declaración de origen, hermanos. Génesis 1 es una declaración de orden. ¿Sí? Desde Génesis 1, hermanos, la Escritura empieza a poner en el lugar que le corresponde a Dios y al hombre, hermanos. Si alcanzamos a contemplar, hermanos, si bien es cierto, toda la Escritura, hermanos, está intencionada divinamente para reflejarnos el carácter de Dios y el ser de Dios, pero al mostrarnos el carácter y el ser de Dios, hermanos, automáticamente muestra la condición del hombre. ¿Sí? Y ese orden, hermanos, que nos da Génesis 1, es que Dios es creador y todo lo demás es creación. ¿En dónde nos vemos nosotros en Génesis 1, hermanos? En que nosotros somos creación de aquel que es el creador. En que todo lo que existe, hermanos, todo lo que tu vista alcance a ver y aún aquello que tu vista no alcance a ver,
pero ahí está, es creación de Dios, hermanos. Absolutamente todo es creación de Dios. Por eso este Génesis 1 es una declaración de orden. Dios el creador y todo lo demás es creación. Dios es independiente en ese sentido, hermanos, y todo lo demás es dependiente de aquel que es el creador, hermanos. Dios es en sí mismo. La humanidad, nosotros somos por Él. En ese entendido, hermanos, debemos entender estas verdades. El salmista, en el Salmo 100, versículo 3, hermanos, afirma esto con total claridad, hermanos. Dice el salmista: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista está declarando, hermanos, con total claridad, no nos pertenecemos, hermanos. ¿Sí? Y ojo, aunque dice en una parte, pueblo suyo somos, ¿sí?, no necesariamente esté hablando de que aquel que no forme parte del pueblo de Dios no sea de él. Todo es creación de Dios, hermanos. ¿Sí? El apóstol Pablo, tiempo después, hermanos, afirmaría cuando predicaba en Atenas, hermanos, lo siguiente, de Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí está, hermanos, una gran verdad que no podemos pasar por alto. Pero el corazón perverso del hombre resiste. ¿Sí? Hermanos, estos hombres tenían, por si se les pasaba, al Dios no conocido. Hermanos, no somos autónomos, no somos autoexistentes, no somos el centro, hermanos. Somos criaturas, somos creación de Dios, hermanos. No somos lo más importante. Esto, entender, hermanos, que no somos el centro de todas las cosas, hermanos. Entender que somos creación de Dios no es simple y sencillamente una categoría biológica distinta, hermanos. ¿Sí? No es simple y sencillamente una categoría biológica distinta, hermanos. Porque nosotros podríamos decir, hermanos, biológicamente somos distintos a Dios. ¿Qué quiere decir biológicamente, hermanos? Nuestro aspecto físico, todo lo que engloba el aspecto biológico del ser humano. Mi hermano, no somos simplemente biológicamente distintos a Dios, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, nos diferenciamos, veamos, cuando nosotros diferenciamos al ser humano de los animales, ¿sí?, es porque biológicamente, hermanos, el ser humano y los animales son distintos. No comparten una misma categoría, hermanos. ¿Sí? Aunque en la actualidad muchos, hermanos, protegen más los derechos de los perritos que los derechos de los niños. ¿Sí? O los derechos de las personas, hermanos. ¿Sí? Aunque hoy la sociedad, hermanos, ha pervertido tanto, hermanos, sin embargo, es claro que entre el ser humano y los animales, entre el hombre y los animales, hay una diferenciación biológica.
que los pone en categorías distintas. Hermano, si un león quisiera, se come al hombre, ¿verdad? Sin ningún problema. Yo no me atrevería, hermanos, a ponérmele al tú por tú a un león en una jaula. ¿Sí? Ni de cerca, hermanos. Pero ¿por qué, hermanos, estos animales no han acabado con la humanidad? Y muchas veces es al revés, hermanos. Vemos a los hombres, hermanos, en su desmedida caza, hermanos, acabar con ciertos animales. ¿Por qué? Porque biológicamente entramos en categorías distintas y que tiene una peculiaridad del hombre que lo hace superior, ¿sí? Lo hace superior a los animales. Por esa característica biológica, hermanos, el hombre es superior en ese sentido a los animales. Hay una capacidad de razonamiento en la mente del ser humano, de análisis, que supera la capacidad que muchas veces pudiera ser de instinto. ¿Sí? En el caso de los animales, hermanos. Pero hace eso que sean categorías biológicas distintas. ¿Sí? No es así con Dios, hermanos. ¿Sí? No es así con Dios. Hermanos, si el animal y el ser humano nunca van a estar en la misma categoría, nada tiene que ver en comparación, hermanos, de la diferencia que hay entre Dios y el hombre. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la categoría, aunque haya esa diferenciación biológica, la categoría entre el hombre y el animal es que es creación de Dios, hermanos. Tanto el hombre como el animal, hermanos, y todo lo material que puede existir, árboles, etcétera, somos creación. ¿Sí? Entramos en ese sentido, hermanos, en una categoría distinta, pero, hermanos, volvemos con las palabritas estas que muchas veces no nos gustan, hermanos, pero aquí es donde insistimos que muchas veces son necesarias, hermanos, ¿sí? Dios y la creación son de realidades ontológicas distintas. ¿Qué quiere decir realidades ontológicas, hermanos? Realidades de ser por ser. ¿Sí? Nosotros somos un ser creado. ¿Sí? ¿Por quién? Por un ser divino, que es Dios. Ontológicamente, hermanos, Dios es el ser divino, creador de todo. Ontológicamente, nosotros somos la creación razonable de ese ser divino. Eso nos diferencia, hermanos, biológicamente entre su creación. Pero, hermanos, entender la realidad ontológica es otra cosa, hermano. ¿Por qué? Porque entender que Dios no es simplemente otra categoría, sino de otra realidad ontológica, hermanos, hace que nuestra existencia dependa en cada instante de la voluntad de Dios. Mi hermano, un perrito que lo cuidas desde pequeño, si el perrito, hermanos, crece y por alguna razón, hermanos, el perrito se pierde, se extravía, ¿sí? Hay muchas probabilidades, hermanos, de que el perrito sin ti siga existiendo, siga viviendo. Porque tiene esa capacidad, hermanos. Los perritos, los animalitos no necesitan de nosotros para vivir. Igual cada uno de nosotros, hermanos, si a nosotros se nos pierde, es más, hermanos, si fallece un ser querido, aunque pareciera que el mundo se nos está viniendo abajo, seguimos viviendo, ¿verdad? Aunque sea una pérdida sumamente complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi existencia no depende de otro ser de la misma categoría.
Veamos cómo entendemos la realidad ontológica distinta, hermanos. El entender que somos realmente de otra realidad ontológica totalmente distinta, nos hace ver que nosotros somos dependientes de Dios y que cada instante de nuestra existencia depende de Dios. Cada instante, hermanos. La milimésima de segundo más insignificante que tú puedas reconocer o científicamente se pueda reconocer, hermanos, sin Dios es nada, hermanos. Deja de ser. ¿Sí? Por eso decíamos durante toda la serie, hermanos, no es simplemente que si Dios deja o si Dios quita su mano que sostiene todo, no es como las películas marcan, hermanos, que poco a poco se va a ir cayendo todo, edificios cayendo, el mar saliendo. No, hermanos, en el momento si fuera eso posible, hermanos, dentro de la voluntad de Dios y Él quisiera sacar su mano en la providencia divina, hermanos, no se empiezan como en las películas, hermanos, así desaparece todo. Porque es Él de otra realidad ontológica distinta, hermanos. Es quien sustenta absolutamente todo. ¿Sí? Y esta verdad ha sido afirmado a lo largo de la historia de la iglesia. Desde los padres de la iglesia hasta la época de la Reforma, siempre fue visto, hermanos, como Dios el ser necesario, mientras que nosotros, seres contingentes. ¿Sí? Él es, nosotros somos porque Él quiere que seamos. Y ojo, hermanos, aquí está lo que a mí me llama mucho la atención. Esta ha sido una verdad que por más de 16 siglos, 17 siglos, siempre fue aceptada. Aún, hermanos, con herejías girando alrededor de. Pero la verdad, hermanos, de que pertenecemos a un ser distinto que ordenó y gobernó todo y que en muchos aspectos, hermanos, muchos filósofos rechazaban el llamar de Dios, por definición eso se convirtió en el ser de Dios, hermanos. Durante todo ese tiempo, hermanos, aunque había herejías, no estamos diciendo que no, y hubo herejías que fueron condenadas, pero en algún sentido, hermanos, todos reconocían que la existencia no giraba alrededor del hombre, giraba alrededor de un ser superior. Cuando aparece la filosofía, la psicología, hermanos, con todas sus vertientes hasta la actualidad, ese pensamiento, hermanos, empieza a cambiar. Hermanos, los padres de la iglesia de los primeros siglos, hermanos, se enfrentaron a herejías muy similares de hoy, pero que sostenían otro enfoque. ¿Sí? Hace un par de días, miraba un artículo donde, como bien saben, hermanos, si lo he dicho, no soy el más fiel seguidor del famoso homeschool. Y no porque el homeschool no sea bueno, sino porque, hermanos, hay muchas limitantes. ¿Sí? Y hay por ahí, hermanos, aquí en México específicamente, alguien que está promoviendo mucho el homeschool y tratan sobre algo que se le conoce la neurociencia educativa. ¿Sí? Neurociencia educativa. Neurología educativa. La neurología educativa. ¿Qué es la neurología educativa? No, hermano, no es clase de educación, pero para que nos vayamos familiarizando un poco. Hay hombres, hermanos, quizás mis hermanos que son maestros van a entender un poquito más de estos, pero hay hombres como, por ejemplo, Piaget, Vygotsky y otras personas, hermanos, estudiosos, científicos, que han hecho trabajos en cuanto
a pedagogía, cómo aprende el hombre, etcétera, etcétera. Hablan, hermanos, de procesos mentales en el cerebro. La neurología educativa, hermanos, hace referencia a eso. Que el hombre aprende o no aprende por los procesos mentales que surgen en el cerebro. Cuando yo empecé a estudiar un poco más de esto, hermanos, y empecé, hermanos, a compararlo con la definición del teísmo clásico y muchas cosas, hermanos, sobre Dios. Y le pedí a un amigo psicólogo que me orientara para ver por dónde podía estudiar yo más algo más profundo de esto. Me di cuenta de muchas cosas, hermanos. Y encontraba algo de esto en la neurología, hermanos. ¿Sí? Y fíjense hasta el punto que llegaba, hermanos. Había una frase dentro del artículo que decía: los pilares de la juventud son la neurología más la fe. La neurología más la fe. Entender esos procesos mentales en el cerebro son bases, decían, para establecer la fe correcta. ¿Sí? Desde que miré esto dije yo, aquí ya no me está gustando. ¿Sí? Porque están anteponiendo algo antes. ¿Sí? Están interponiendo un principio humanista antes de un principio bíblico. Y si bien es cierto, hermanos, la Escritura tiene todo lo suficiente para darnos a conocer las cuestiones de la salvación, hermanos, también tiene muchos elementos suficientes, hermanos, para dar las bases del desarrollo del hombre, hermanos. ¿A qué voy con esto, hermanos? El niño no aprende, ¿sí?, porque no se le tiene paciencia en esos procesos mentales que se desarrollan en el cerebro y se le exige más de lo que se le debe exigir. Ese era un principio. Entonces dicen, a los niños no hay que exigirles, hay que dejarlos libres. Hermanos, suena muy bonito esto, pero ¿a qué te lleva? A que el niño empiece después a hacer lo que se le dé la gana. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ahí empieza otro enfoque. La famosa crianza respetuosa. Crianza respetuosa, creo que se llama crianza respetuosa. Hermanos, un problema serio. ¿Sí? Y ahí empiezan, hermanos, a sacar ciertos pensamientos que empiezan a desviar las verdades y las formas de enseñar, hermanos, ¿sí? No me pondré, hermanos, a debatir sobre cuestiones de pensamiento psicológico, hermanos. ¿Ha escuchado usted la frase, hermanos, de las inteligencias múltiples? ¿Sí? Que algunos aprenden más tocando, otros aprenden más imaginando, otros aprenden más de este. ¿Ha escuchado, hermanos, las ideas de que el cerebro está dividido en dos hemisferios, un derecho, un izquierdo, que unos desarrollan más el hemisferio derecho y otros desarrollan más el hemisferio izquierdo, y dependiendo del hemisferio que desarrollas es la capacidad que tiene la persona, y así, 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 así? Hermano, en el principio bíblico, hermanos, y a lo mejor voy a decir algo que a muchos quizás no les va a caer, pero eso no es verdad. ¿Sí? Por más de 17 siglos, hermanos, nadie se preocupaba del hemisferio izquierdo y el derecho. Hermanos, ni siquiera sabían qué era eso. Y eran formados seres, hermanos, bajo un razonamiento en los ámbitos cristianos. Bajo un razonamiento, hermanos, se enfocaba que las personas
supieran identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo moralmente aceptable delante de Dios y qué es lo inmoralmente delante de Dios, hermano. Y nunca usaron eso, hermano. Y ojo, hermanos, te estoy hablando, soy maestro. ¿Sí? Soy maestro, hermanos. Y muchos me pueden decir, no, hermano, es que no, sí conozco, hermanos. Estudié 5 años, hermanos, y sigo estudiando eso, y sigo buscándole forma de sacarle provecho a todo eso, hermanos. Y no encuentro más que el principio de muchas desviaciones dentro de la comunidad evangélica, hermano. Es lo único que encuentro, hermanos. Porque se separan de enseñar, hermanos, con una firmeza quién es Dios, hermanos. ¿Sí? Como lo decía el día, creo que fue el día martes, hermanos, comentaba. Un hombre por ahí dijo, hermanos, que enseñarle la muerte de Cristo en la cruz a un niño es lo más horrible que puedes hacer. Porque ¿cómo le vas a enseñar a un niño que su padre mandó a morir a su hijo a la cruz? Eso es cruel, decía, y no debemos enseñárselo. Hermano, ¿sí? No, hermano. El niño desde que empiece a escuchar debe de conocer, hermanos, de la muerte de Cristo, hermanos. El punto es ese, hermanos, tener cuidado en eso, hermanos. No hagamos al hombre el centro. ¿Qué pasó, hermanos? La psicología, hermanos, empezó a poner al hombre en el centro. Y empezó, hermanos, a alejar lo que la filosofía tenía como base y fundamento. Y la psicología dijo, no, tú filosofía, sí nos serviste en un tiempo, pero tú ya pasaste de moda. ¿Sí? Porque nosotros vamos a empezar a aplicar métodos científicos. Dicho sea de paso, hermanos, aquí tenemos gente que ha estudiado psicología, nunca llegó a considerarse una ciencia, porque no pudo. Ojo, hermanos, otra cuestión es la psiquiatría, hermanos. Eso es otro boleto. Es otra cuestión distinta. Pero ¿a qué vamos esto, hermanos? Empezamos a alterar el orden, hermanos. Lamentablemente esto pasó en las iglesias también, pero empezó a alterar el orden bajo esos principios, hermanos. Y la escritura es clara, hermanos, ¿sí? Pero el problema es que es tan clara que al mismo tiempo es sumamente ofensiva para un corazón caído, hermanos, para un corazón de piedra. Hermano, decirle al pequeño, más pequeño que tenemos entre nosotros, a Seth, decirle para mi hermano Alejandro y mi hermana Verónica, que él no es lo más importante en este mundo, sino que es Dios, que ellos le digan al pequeño más pequeño, perdón por agarrarlos por ejemplo, hermano, con todo respeto, que le digan que él no es lo más importante, sino que es Dios, es difícil, ¿verdad? Es difícil para los abuelos, es difícil para los que estamos a un lado, pero es una realidad, hermanos, es una realidad. ¿Por qué, hermanos, es difícil? Porque aún hay una lucha entre nosotros, hermanos. ¿Sí? Decirle a alguien que no conoce a Dios que hay un ser más importante que inclusive sus hijos, es una locura, hermanos. Entonces, ¿qué se empezó a hacer, hermanos? Empezaron a cambiar el orden. ¿Sí? Empezaron a cambiar el orden. El pecado, desde su origen, ha sido un intento constante por borrar esa distinción entre el creador y la criatura. ¿Sí? Y todos los enfoques, muchos que son novedosos, hermanos, decía el pastor en la mañana, y me encanta esto, hermanos, porque de verdad que no nos ponemos ni de acuerdo. Decía el pastor en la mañana, hermanos, el 99.9 de verdad no es verdad. ¿Por qué? Porque si tiene un 0.01% de mentira, ya es mentira. ¿Sí? Y en la mañana hablábamos del Evangelio, hermanos. ¿Sí? Y aplica en todos los sentidos, hermanos. Pero el problema es que el pecado siempre ha tenido la intención de borrar esa distinción entre creador y criatura. En el huerto, ojo, hermanos, la astucia de la serpiente. ¿Qué estrategia usó la serpiente en el huerto, hermanos? ¿Sí? La serpiente, hermanos,
no ofreció riquezas. ¿Sí? La serpiente, hermano, no ofreció satisfacer las necesidades propias de Eva. La serpiente, hermanos, lo que le ofreció fue autonomía. Y de toda rebelión. Y no le enseñes, no le impongas. No, mi hermano. A los pequeños, aún de la edad de sed, se les tienen que imponer, hermanos. Se les tiene que enseñar. Se les tiene que direccionar. Se les tiene que dirigir, hermanos. Es sumamente necesario, hermanos. Por eso, cuando Dios revela su grandeza, cuando Dios revela realmente su grandeza, hermanos, el hombre no se exalta, hermanos. El hombre no es exaltado. Sino que cuando Dios se muestra tal cual es, lo que pasa, hermanos, es que el hombre se desmorona. Pensemos qué pasó en Job, hermanos. Después de que tuvieron largos discursos, preguntas, hermanos, sufrimiento, ¿sí? Los amigos le exhortaban y le decían, y Job respondía, y empezaron, hermanos, y todos conocemos la historia. Dios habla. Llega el momento en el que Dios habla. Y Dios, hermanos, no se pone a darle explicaciones filosóficas. Lo que Dios hace, hermanos, es simple y sencillamente mostrarle su grandeza, hermanos. ¿Qué le dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si es que tienes inteligencia. Esa pregunta, hermanos, desbarató completamente a Job. ¿Sí? Veamos la respuesta de Job ante esto, hermanos. La respuesta de Job no es, hermanos, Job, hermanos, se ponía a debatir con los amigos que le exhortaban. Cuando Dios, hermanos, se revela a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Date cuenta, hermanos, recuerda esa distinción. En el principio creó Dios. En ese principio, ¿dónde estabas tú, Job? Hermano, después de eso, Job no debate. Job no se justifica. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Job simple y sencillamente se humilla. Viene el famoso, hermanos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta, hermanos? Cuando Dios le recuerda a Job su estatus dentro de la creación, contrastado con él, con Dios mismo, Job, hermanos, no queda más que humillarse. Lo mismo ocurre, hermanos, con el profeta Isaías, a ver la gloria del Señor, que es alto y sublime. Ojo, hermanos, que el profeta Isaías, en Isaías 6.5, no recuerdo si traigo la cita esa aquí, hermanos, no. En Isaías 6.5, hermanos, usted puede ir a la cita de Isaías 6.5, el profeta Isaías no dice, hermanos, cuando se le revela la gloria de Dios, hermanos, que es alto y sublime, no dice, ay, qué bendición, vi a Dios. Ojo, hermanos, no dice qué bendición vi a Dios, hermanos. Dice, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre, hermanos, inmundo de labios, he visto los ojos del rey, hermanos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? No quiero que esto se malinterprete, hermanos, pero ¿cuántas no hemos escuchado de gente que va muy gozosa? Ay, qué bendición, creo que hoy tuve un encuentro con Dios. Hermano, cuando tenemos un encuentro real con Dios, hermano, en donde Él se muestra en su grandeza, no vamos a poder ni siquiera voltear a ver a alguien más a los ojos, hermano. No sé si te ha tocado experimentarlo, hermanos.
Pero cuando estás de rodillas a solas en tu habitación o en un lugar, hermanos, privado, y empiezas a clamar a Dios, hermanos, empiezas a orar, y de repente empiezas a sentir que todo, hermanos, ¿sí? Eso es realmente experimentar, hermanos, la presencia de Dios, hermano. A eso lleva, hermanos. El apóstol Pablo expresa esta idea en términos un poco más contundentes. ¿Está así bien, hermanos? Perdón, no es tampoco, hermanos. Sí es. Sí, hermano. Romanos 1. No es esa todavía, hermanos. Romanos 9:20, hermanos, dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Sí? Hermano, esto es lo que nosotros podemos llamar humillarnos delante de Dios. Hermanos, el humillarnos delante de Dios no es simplemente una virtud moral que debemos cultivar día a día. Humillarnos delante de Dios es reconocer lo que realmente somos nosotros frente a Dios, hermanos. Y una de las formas en que más claramente le puedes enseñar quién es tu hijo frente a Dios es en la cruz de Cristo, hermanos. No hagamos, hermanos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra pareja, esos seres más importantes que necesitan todo. No, hermanos. Enseñemos quién verdaderamente es Dios. La humildad verdadera, hermanos, ojo, no comienza con pensar menos de uno mismo, ¿sí? Porque eso es importante también, hermanos. No es pensar menos de uno mismo. No es humillarnos pensando que no somos nada. ¿Sí? Es humillarnos pensando quién es Dios, hermanos. ¿Sí? Es humillarnos pensando quién es Dios. Cuando nosotros vemos a Dios correctamente, el hombre automáticamente, por misericordia de Dios, es ubicado en el lugar que le corresponde. Por esa razón, hermanos, creemos que es sumamente importante este tema que hemos estado estudiando durante mucho tiempo sobre el teísmo clásico. La doctrina de Dios, hermanos. El orgullo no es solo una actitud negativa, hermanos. El orgullo también es una forma de rebelión contra el orden mismo de la creación. Ahora sí, hermanos, Pablo en Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál fue el resultado de esto, hermanos? Cambiaron la gloria de Dios por imágenes, cambiaron al Creador por la criatura, cambiaron, hermanos, y ese orgullo en la gente empezó a invertir el orden. ¿Qué pasa, hermanos? El orgullo, hermanos, ha invertido el orden hasta dentro de las iglesias. Hay muchos lugares, hermanos, donde lamentablemente, ojo, hermanos, lamentablemente es más permitido ofender a Dios que ofender al pastor. Ofendes al pastor en muchas partes, hermanos, y es lo peor. Pero ofenden a Dios y no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque aún dentro de las iglesias se ha cambiado ese orden, lamentablemente. ¿Qué se tiene que hacer, hermanos? Conocer a Dios, hermanos. Buscar más a Dios, hermanos. El orgullo, hermanos, es peligroso. Nosotros lo vemos en Nabucodonosor, por ejemplo, hermanos, Daniel. Daniel capítulo 4, hermanos. Versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia? ¿Qué dice? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi majestad. Hermanos, él pensando todo esto. ¿Qué pasó después de eso, hermanos? Ahí en el mismo capítulo 4, hermanos, vamos al versículo 34, hermanos, y voy a leer lo que pasó después de esto, hermanos. Después de que este hombre, hermanos, se enalteció por encima, esto lo hice yo, ¿sí? Se puso en el centro. ¿Qué pasó, hermanos? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, ¿sí? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Te das cuenta, mi hermano, que el punto no es hacerte menos? Hermanos, es ver a Dios, ¿sí? Mi hermano, sí, hermanos, es muy bonito la afirmación, somos hijos del Rey, y amén, hermanos, somos hijos del Rey. Pero, hermanos, lo maravilloso de esto es el Rey. No es que seamos hijos, hermanos, ¿sí? Es el Rey, hermanos. Así que la pregunta, hermanos, no es si el hombre adorará, es a quién. Porque todo hombre inevitable vive en un estado de adoración. Todo hombre, hermanos, o exalta a Dios o se exalta a sí mismo. ¿Sí? Y aquí llega el punto central, hermanos. La adoración verdadera, creo que aquí lo puse, sí. La oración verdadera nace de una visión correcta de Dios. Jesús lo dijo claramente, hermanos. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No es por imaginación, no es según preferencias, sino es según verdad. En el cielo, hermanos, la adoración no gira en torno al hombre, sino que gira en torno a ¿quién? A Dios, hermanos. Y esa misma adoración es la que tenemos que tener acá, en este día que Dios ha hecho para eso, hermanos. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria porque tú creaste todas las cosas. Vuelve al principio, hermanos. Vuelve al principio, esa realidad ontológica, hermanos. La razón de la adoración es quién es Dios y que lo que Él ha hecho en la creación. Por eso, hermanos, donde Dios es minimizado, la adoración se corrompe. Y donde Dios es visto en su gloria, la adoración se empieza a purificar. Por eso, hermanos, la frase que decíamos ahorita, neurología o neurociencia más fe, no, hermanos, fe y arrepentimiento. Eso es lo que nuestros hijos tienen que estar aprendiendo. Fe y arrepentimiento. ¿Y quién es Dios, hermanos? Es la única manera que los va a llevar a eso. Cuando la iglesia ha perdido la visión de la grandeza de Dios, hermanos, la adoración se ha vuelto y se ha centrado en el hombre. Y esa adoración se ha convertido en algo emocional, en algo superficial o algo centrado a la experiencia, hermanos. Tú ves hoy, hermanos, conciertos evangélicos, hermanos. ¿Escuchó? Conciertos evangélicos. Dios, hermanos, debe de ser el centro de la adoración, hermanos. Cuando cambian o minimizan el centro, hermanos, empiezan a generar estrategias para sentirse cómodos, hermanos. Y ojo, hermanos,
Cuando esas estrategias para sentirse cómodos empiezan a dar resultados porque atraen gente, empiezan a decir, es que esto era lo importante. Así que ya no prediquemos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a predicar la ira de Dios, muchos se fueron de la iglesia. Mejor prediquemos esto que atrae gente. Eso es pragmatismo, hermanos. Empezamos a quitar a Dios, hermanos, por el resultado. Cuando Dios es proclamado en su majestad, la adoración de la iglesia, hermanos, empieza a ser reformada conforme a la verdad, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la adoración no depende de la creatividad humana. La adoración a Dios, hermanos, depende de una respuesta regulada por la revelación divina. ¿Cómo puede un hombre, siendo pecador, volver al lugar correcto, hermanos? Esa sería la pregunta. La respuesta, hermanos, es Cristo. ¿Cómo puedes instruir a tus hijos? Cristo, hermanos. No hay otro. El Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó, mi hermano, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, hermano, se humilló. Él, que no es creación de Dios, tomó la naturaleza humana, descendió, hermanos, para que nosotros, que nos habíamos exaltado, fuéramos humillados correctamente, hermanos. Y por su obra, Él restaura al hombre. No lo exalta, hermanos, sino que lo devuelve a la verdadera dignidad. ¿Cuál es la verdadera dignidad del hombre, hermanos? Reconocerse como una criatura en comunión con su Creador, hermanos. Eso es a lo que todos debemos de aspirar. Ojo, hermanos, no quiero que se confunda. Ser mejor papá, ser mejor esposo, ser mejor mamá, ser mejor trabajador, ser mejor empresario. No, hermanos. Reconocerme como la criatura en una comunión con Dios. Ese es el objetivo que tenemos que perseguir cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros hacemos eso, al ser criaturas, hermanos, hacer esa creación de Dios, en una comunión directa con Dios, hermanos, eso, hermanos, no quiere decir que automáticamente, pero en consecuencia va a traer bendiciones a mi vida. Qué bendición, hermanos, díganme las hermanas si no, tener un esposo que sirve a Dios. Y hermanos, díganme si no, qué bendición es tener una esposa que sirve a Dios, ¿verdad? Y papás, díganme si no es verdad, qué bendición es tener hijos que sirvan a Dios. Y la única forma, hermanos, de que eso pase, hermanos, es que nos reconozcamos como creación de Dios. Cuando decimos humillarnos, hermanos, no es pisotearnos, es reconocer nuestra condición real. No somos Dios, no somos lo más importante. Somos seres que dependemos de Dios. Ese es el punto, hermanos. Santiago, hermanos, lo dice con claridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Pedro agrega, hermanos, diciendo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, hermanos. No es una sugerencia, es una necesidad. El mismo Dios, que es infinitamente glorioso, es también infinitamente santo. Y nadie puede permanecer delante de Él sin ser humillado o sin ser consumido. Por eso, hoy el llamado no es simplemente, hermanos, a que adoremos más a Dios. El llamado es que adoremos correctamente. No como nos sintamos a gustos, como Dios manda que se le adore, hermanos.
Mi hermano, yo sé que a lo mejor quizás si alguien ve en internet por esto, más de uno me va a tachar de legalista, mi hermano, pero con todo el respeto y con todo el amor para mis hermanitas, hermanos, hoy no es el día de las madres, hermanos, hoy es el día del Señor, hermanos. Con todo respeto se lo digo, hermano. Ahora, esto no quiere decir que no podamos ir a darle un abrazo a la hermana que amamos y que es madre. Pero es el día del Señor. No olvidemos eso. Entonces, vayamos, démosle abrazo. Es más, y si quiere felicitemos, hermanos. No hay problema. Pero no olvidemos que hoy es el día del Señor, hermanos. Y así con cada situación que vivamos, hermanos, y que caiga en este día. Hoy es día del Señor, hermanos. Aprendamos a adorar correctamente. Para esto tenemos que reconocer quién es Dios. Y eso nos va a llevar a reconocer quiénes somos nosotros. Y con base a eso vivir cada día en esa realidad, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque el amén que escuché ahorita cuando dije que hoy no es el día de las madres, sino que es el día del Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, que casi las mamás fue unísono, hermanos. Unísono, sí se dice unísono. Unísono, sí, sí. Gloria a Dios, hermanos, que el amén fue, digo, no tengo así para estar verificando a cada quien, aunque sí se ven muchas cosas de acá, ¿no? Pero fue, hermanos, un amén necesario, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Dios, hermanos, la adoración que Él demanda, que para muchos podría ser un acto extremo, no se va a ver como eso, hermano. Se va a convertir en la respuesta inevitable de un corazón que ha visto el Rey. Hermano, ¿por qué? Y ojo, hermanos, y yo entiendo que el crecimiento, hermanos, y el entendimiento lo va a dar Dios, hermanos, en su debido tiempo a cada quien. Pero, hermanos, ya va a empezar, hermano, van a decir otra vez. Lo bueno que el pastor, hermanos, es como que el que cuando empiezo yo con mis cosas es el que, espérate tantita, a ver, vámonos por partes. Mi hermano, si en un tiempo, hermanos, el pastor dijera, mi hermano, hay necesidad de que la iglesia Torrefuerte esté abierta de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde y con enseñanzas cada hora. Hermanos, yo sería feliz. No, hermanos, no creo que pase. Pero, hermanos, cuando entendemos la verdad de quién es Dios, hermano, el pensar el domingo, hermanos, para visitar a mi familia, el pensar el domingo para ir de paseo, el pensar en el domingo, hermanos, para ir a ver una película o para hacer cualquier otra cosa, hermano. Ojo, no es que te va a hacer, o no quiero decir que sea mal, pero te va a hacer entender que es innecesario. Porque no quiero también tachar de que se haga algo malo por ir a visitar a la familia o por ir a hacer algo de diversión. Es innecesario. Porque tenemos 6 días. Y un día nos pide Dios. Pero esto solo es, hermanos, cuando entendemos quién es Dios, hermano. Por eso necesitamos conocer más de Dios, más de Él, más de su ser, para que nosotros, hermanos, ojo, vayamos siendo humillados hasta el punto de ponernos en el punto correcto, hermanos, como criaturas que dependen totalmente de Dios. Tápate la respiración. ¿Cuánto tiempo aguantarías? Yo me cansé con eso que hice, hermano. No creo que nadie de aquí, hermanos, pueda aguantar más de
No sé, mi hermano Daniel, que es médico, podría contestar mejor. 10 minutos se me haría una locura. ¿Por qué? Porque es necesario. Cuando aprendemos que somos criaturas necesitadas de Dios, tanto como lo es el aire que respiramos para mantenernos vivos, hermanos, todo se va a quedar corto. Y ahí toda la honra va a ser para Dios. Vamos a orar, hermanos, para pasar al tiempo de la Santa Cena. ¿Sí? Porque que yo me pueda pasar toda la tarde aquí no quiere decir que los demás podamos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado de poder estar delante de tu presencia en este día, siendo edificados, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Permítenos, Padre, que cada enseñanza que podamos llevar a nuestro corazón sea puesta en práctica en la realidad que vivimos en el día a día, hermano. Te suplicamos, mi Dios, por nuestras fallas, te pedimos perdón por aquellos pecados que cometemos. Y, mi Señor, te suplicamos que tú seas quien produzca en nosotros ese querer y ese hacer para tu honra y tu gloria. Permítenos, mi Dios, seguir gozándonos en este día que aún no termina, mi Dios, con la espera ansiosa de que en el día a día, aunque sigamos glorificando tu nombre y sigamos dándote la honra y la gloria, podamos reunirnos en el día del Señor nuevamente para glorificar y exaltar como iglesia reunida tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.